Esta tarde venimos a alabar y a glorificar el nombre de Cristo. La Biblia dice que donde dos o tres reunidos en el nombre de Cristo estemos, en medio está Dios de nosotros. Aunque nuestros ojos no lo ven, pero sabemos que Dios está aquí. El Señor está aquí porque dice la Biblia que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hermanos, bienvenidos a este lugar donde se alaba y se glorifica el nombre de Cristo. Venimos a saciar nuestra hambre, a saciar nuestra sed en la presencia de nuestro Dios, a darle gracias y alabar y exaltar su santo nombre. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y esta tarde hay en gracia delante de nuestro Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Tomar sus sagradas escrituras. Vamos a leer en San Mateo capítulo 26, versículo 36. Repito, San Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ya. Entonces llegó Jesús con ellos a su lugar, a un lugar que se llamaba Getsemaní. Dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Porque los sueños. Y oró por otra vez, diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entregará. Esta es palabra de Dios, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, por este día. ¿Alguien sabe de qué se trata este día? La introducción de este día, lo que se pone la palabra de Dios. ¿Sí saben, hermanos? La institución de la cena del Señor, el lavamiento de los pies y la negación de Pedro. De esto va a tratar el tema de hoy de los varones. Vamos a orar, amados hermanos, en el nombre de Jesús, para que demos paso a la enseñanza y a la alabanza. Oramos. Bendito Padre Celestial, Dios creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú has permitido, Señor, que estemos aquí reunidos para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú, Señor, has puesto un corazón dispuesto para aprender acerca de tu palabra, para alabarte, para glorificarte y testificarte, Señor. Gracias, Padre Santo, por los hermanos que se han preparado, Señor,
en esta hora para predicar de tu palabra. Pasa carbón encendido por sus labios, para que ellos puedan predicar, Señor, con denuedo tu palabra. Gracias, bendito Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy por cada niño, por cada joven, cada varón, cada femenil que ha venido, Señor, a escuchar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel hasta hoy, Señor, porque tú nos has levantado, Señor. Hemos podido abrir nuestros ojos, Señor, y darte las gracias por este nuevo día, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras esposas, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, Señor, y en esta hora te agradecemos, Padre Santo, por todo lo que nos has dado y lo que nos seguirás dando. Yo sé que soy falto, Señor, para expresar lo que siente mi corazón, Señor. No puedo expresarlo, Padre Santo, pero tú conoces todas las cosas. En esta hora te damos gracias, porque sabemos que tú has de hacer muchísimo más de lo que no he alcanzado a pedirte, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Gloria al Señor, hermanos. En esta hora le damos gracias al Señor por la vida que nos da. Le damos alabanza y honra al Señor. ¿Y cuántos saben, cuántos creen que la única razón de nuestra adoración debe ser Cristo Jesús? Amén, gloria a Dios. Vamos a entonar esta alabanza, hermanos, con la ayuda del Señor. Habla de que le debemos de alabar y darle gloria al Señor, darle honra, y eso pues lo tenemos que hacer siempre, en todo momento. Amén, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, amén. Con sus palmas, aleluya. Razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré.
en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Gloria a Dios, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén, gloria al Señor. Bueno es alabar al Señor, amén, aleluya. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, amén, gloria a Dios. No deje de alabar el nombre del Señor. Bueno es alabar al Señor, su nombre grande, Señor. Su nombre grande, gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre grande, gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más, que grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Alabarte, Señor. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Amén, aleluya. ¿Cuántos estamos aquí para adorar al Señor, para darle gloria y honra al Señor? Amén. Porque ese debe ser el propósito, ¿verdad?, del cristiano, darle gloria al Señor. Aun cuando estemos pasando por luchas, por pruebas difíciles, quizá, para nosotros quizá imposibles, pero para el Señor todo es posible, amén. Porque hemos escuchado muchas veces, ¿no?, que nos dicen cuando estamos en medio de un problema, échale ganas. Y bueno, pues no nos ayuda de mucho, ¿verdad? Pero qué diferencia sería que cualquiera que viéramos que tuviera un problema, le pudiéramos decir,
te estoy ayudando a orar. Y eso es todavía más alentador y gratificante para la vida del cristiano. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Dice esta alabanza: cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad, y tu dignidad excede las riquezas de este mundo. Hermanos, realmente es para adorar al Señor. Amén, gloria al Señor. Vamos a darle gloria y honra al Señor con esta alabanza. Amén, gloria a Dios. Cuando pienso en tu amor tan bello y de la en santidad, Y tu dignidad excede las riquezas de este mundo. Cuando alcance tu corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como la sombra al lado de ti. te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo Es para adorarte, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. cuando Pienso en tu amor tan bello, te veo a ti en santidad, y tu dignidad excede las riquezas de este mundo. Cuando alcance tu corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como la sombra al lado de ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos realmente estamos para adorar al Señor, hermanos? Cristo vive, amén. Hermanos, en esta hora vamos a escuchar una parte de la enseñanza de lo que nos estaba comentando nuestro hermano Juan al inicio de este día, ¿verdad? Vamos a ver algunos temas de lo que pasó en este día con nuestro Señor. Y bueno, en estos momentos dejamos el lugar a nuestro hermano Jonathan. Amén, gloria a Dios. Le damos la bienvenida con un fuerte gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. No dejen de glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos damos gracias por la vida de nuestros hermanos de la alabanza, que siempre están dispuestos a sus vidas para alabar y glorificar el nombre del Señor? Amén. Me acompañan
las Escrituras en el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 26. Y hoy vamos a dar esta enseñanza. Vamos a hablar acerca del arresto de nuestro Señor Jesucristo, como Él siendo Dios, manso y humilde, no puso ningún pero, no se negó a nada, simplemente Él estaba cumpliendo, estaba obedeciendo en esta tierra. Capítulo 26, versículo... permítame un momentito, hermano. Amén, gloria a Dios. Versículo 47, dice así la palabra. Mientras todavía hablaba, estaba refiriendo a Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y él que le entregaba les había dado señal diciendo: aquel que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderle? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en esta tarde porque nos permites una vez más estar aquí delante de ti, Señor. Gracias te damos por el amor que tú nos has dado, Señor, por permitirnos, Padre, alabar tu nombre, Señor. Perdonar nuestros pecados y estar bien delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Y que en esta tarde, Señor, podamos aprender más de tu palabra, Señor, y recordar en esos tiempos, Señor, lo que tú pasaste, Señor, lo que tú sufriste, bendito Dios. Pero sobre todo, Señor, que estemos gozosos porque sabemos que tú estás vivo, Señor, y que gobiernas al lado del Padre bendito. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo. Denos sabiduría, Señor, para entender. Den palabras, Señor, que su Espíritu Santo sea el que se mueve en nuestras vidas, Señor. Que su Espíritu Santo sea el que me dé palabra, bendito Dios. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy en estos días recordamos todo lo que Jesús iba a... tomen asiento, perdón. Recordamos todo lo que Jesús iba a pasar, todo lo que Jesús iba a sufrir en estos días. Entonces, Jesús, Él todavía hablándoles a sus discípulos, lo que había leído mi hermanito anteriormente en Mateo, Él antes de que fuera prendido, Él ya sabía que lo iban a arrestar, él ya sabía todo porque sabía que las Escrituras se debían de cumplir. Entonces, antes de que esto sucediera, Jesús oró, Jesús fue a Getsemaní, dobló sus rodillas y se puso a orar. De la palabra que era una oración ferviente, una oración donde le pedía al Padre que si fuera posible que no pasara la copa, que pasara la copa sobre él. Pero Jesús sabía que se tenía que cumplir todo y tenía que ser la voluntad de Dios. Pero también vemos que Jesús fue traicionado. ¿Y cuántos de aquí, hermanos, hemos sido traicionados, hemos sido engañados? Porque dice palabra que los discípulos también huyeron, lo dejaron solo. Entonces, y vemos también que era una multitud la que iba a prenderle, la que iba con palos, con espadas, con todo. O sea, iban a matar a Jesús, iban contra él.
y habiendo conocido, habiendo sabido que él estaba predicando las Escrituras, aún así sabiendo eso, iban contra Jesús. Y entonces el entregó al maestro señal diciendo: al que yo besare. Y estaba ahí Judas, precisamente uno de los discípulos que estuvo con Jesús 3 años ahí con él, escuchando su palabra, viendo milagros, y aún así fue él quien lo entregó, fue él quien lo traicionó estando ahí. Entonces nosotros también hoy en día estamos aquí sentados, alabando, escuchando su palabra, pero ha pasado, ¿qué pasa cuando salimos de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros en el trabajo, en la calle, llegamos a negar a Jesús? Escuchamos a la gente hablar de Él y no decimos nada o nos reímos. ¿Cuántas veces ha pasado, hermano? Entonces debemos estar conscientes de que Jesús pasó todo esto por amor, porque Él nos ama tanto que no importó que Él fuera a pasar todo esto. Amén, gloria a Dios. Entonces Jesús ahí mostraba una parte humana, pero también tenía la parte divina. Entonces Jesús como hombre tenía miedo, por eso oró al Padre fervientemente, porque él tenía miedo, porque sabía todo lo que iba a pasar, sabía todo lo que iba a pasarle en esos momentos. Entonces Jesús oraba al Padre y de esa manera el Padre le dio esa paz a Jesús para que cuando fueran a prenderle, él no huyó, no se escondió. Al contrario, Jesús dijo: estoy aquí, prendedme. Porque él sabía, él ya tenía esa paz, porque ya había orado al Padre. Entonces también nosotros debemos entender que la oración es muy importante. Aquí Jesús también muestra la oración, que es muy importante en nuestras vidas. A veces no sé si les ha pasado, hermanos, que hay veces que en las madrugadas uno se despierta. Por ejemplo, a mí me ha pasado que casi siempre es a una hora, a las 2, 3 de la madrugada, yo me despierto y obviamente pues uno despierta con sueño, ¿no? Nada más va al baño y todo, pero me pasaba muy seguido. Entonces en una ocasión vi una predicación precisamente de eso, que por qué el cristiano se levanta a esa hora. Entonces es una hora en la que Dios mismo te alerta, te dice: levántate y ora, ponte a orar, porque en ese momento es cuando todo está en silencio, todo está tranquilo, es un momento en el que tú puedes tener esa comunión con Dios, donde no hay interrupciones, donde no hay nada, o sea, es un momento en silencio, y de esa manera nosotros podemos orar. Y yo lo comprendí así. Entonces cada vez que me despierto a esa hora trato de orar, ¿no? Aunque cuesta mucho trabajo por el sueño o bueno, más que nada por el sueño, trato de orar, de pedir al Padre, porque solamente Él sabe qué acontecerá el día de mañana, hermano. Entonces, y decía: y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a su siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aquí Jesús ya no mostraba miedo, Él estaba triste porque sabía todo lo que iba a pasar, pero Él diciendo: ¿acaso no sabes que yo orando a mi Padre no me mandaría una legión de ángeles? O sea, él tenía ese poder, tenía el poder para librarse de todo eso. O sea, Él podía decir al Padre y mandarle los ángeles, o Él mismo podría haber escapado, pero no lo hizo por amor, no lo hizo porque sabía lo que tenía que acontecer y sabía que tenía que cumplir las Escrituras. Por eso se entregó por amor, para morir por ti y por mí, hermano.
porque enseguida dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario así se haga? Jesús, desde un principio cuando vino a esta tierra, Jesús vino a cumplir las escrituras, Jesús vino a cumplir lo que el Padre le había dicho, Él sabía lo que tenía que hacer. Él exactamente Él ya estaba desde la fundación, o sea, Jesús siempre ha sido Dios, pero tuvo que hacerse carne para morir por nosotros, para sufrir por los pecados de cada uno de nosotros. Aún sin merecerlo, tenemos esa salvación y estamos aquí delante de Él pidiéndole que nos guarde, nos bendiga y nos perdone. Y sabemos que Cristo viene pronto. Amén. Dice, y en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderle? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Todo tenía que pasar a su tiempo, hermano. Muchas veces Jesús enseñaba, predicaba la palabra y no le hacía nada, no le aprendía, no le decía nada. Seguía predicando, pero era porque era el tiempo que tenía que ser en cada momento, hasta ese momento que ya se habían juntado para aprenderle y para entregarlo. Y dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Entonces desde el Antiguo Testamento se venía profetizando acerca de que Jesús iba a venir, de que Jesús iba a morir por cada uno de nosotros, iba a dar su vida para perdonar nuestros pecados y con su sangre nos iba a lavar, porque su sangre iba a ser derramada para limpiar nuestros pecados, para limpiar nuestras vidas. Y entonces dice, los discípulos dejándole huyeron. Imagínense, hermanos, estar ahí con Jesús en el momento que lo iban a arrestar, a prender. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiéramos hecho en ese momento viendo a Jesús tal vez triste? Porque él estaba triste. Él ya había orado y Dios le había dado paz, pero estaba triste porque sabía que iba a pasar todo iba a ser golpeado, iba a ser arrestado, iba a pasar muchas cosas malas, pero ¿qué hubiera hecho, hermano? ¿Hubiera defendido a Jesús en ese momento? ¿Hubiera dicho no se lo lleven? Pero como dice la palabra, él prácticamente dijo, no necesito que me defiendan, porque sí tienen que cumplir las escrituras. Amén. También vemos aquí cómo los discípulos que estuvieron tanto tiempo con Jesús, cenaron con Él, oraron, aunque ellos se durmieron, pero estaban ahí, o sea, tuvieron una vida con Jesús presentes, o sea, estaban con Él, lo tocaban, hablaban cara a cara con Él, y aún así en esos momentos lo traicionaron y lo abandonaron, como aquel que se haya sentido Jesús. Triste, ¿no? En ese momento él estaba solo, pero aún así él no puso peros, él dispuso su vida, dijo, aquí estoy, arréstenme. Entonces, hermanos, debemos de llevar eso en nuestros corazones. Sabemos que son días en que Jesús fue crucificado, que Jesús fue muerto, pero debemos tener gozo en nuestros corazones porque Él está vivo, porque Cristo vive y está reinando a la diestra del Padre. Amén. Entonces, hermanos, no estemos tristes, sino alegres por ese acontecimiento. Sabemos que recordamos todo lo que va pasando, pero sabemos que Cristo viene y vamos a estar con Él reinando. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar para que Dios nos ayude y enseguida vamos invito a mis hermanos varones para que pasen y entonemos una canción. Tenemos una participación por parte de los varones, hermanitos. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos, hermanito. Gracias, Señor, te damos por esta tarde, porque tú siempre has sido bueno, Señor. Recordamos que tú fuiste arrestado, bendito Dios, y que no pusiste ningún pero, Señor, porque sabías que iba a pasar todo eso, pero también sabías que
tenía que acontecer así para que se cumpliesen las Escrituras, Señor. Gracias, Padre eterno, porque por eso, Señor, nosotros somos libres, Señor. Gracias, bendito Dios. No tenemos un corazón triste, sino un corazón gozoso, Señor, delante de ti. Gracias, Padre eterno, por todo, por lo que tú nos has dado y por este día, Señor. Entregamos nuestras vidas delante de ti, Señor, y que esta oración, Señor, suba delante de usted como un olor fragante. Gracias, Padre bendito, por todo, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre has sido tu misericordia. Y te damos gracias porque podemos hacer estos cultos, Señor, porque sabemos que en otras iglesias están cerradas, Señor, y hay hermanos que no pueden buscar de tu presencia y se alejan, se enfrían, Señor. Pero nosotros tenemos esa bendición de estar aquí, Señor, de agradecerte, Padre bendito, por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque nunca nos has dejado sin comer, Señor, y siempre nos has ayudado hasta este momento. Gracias, bendito Padre, gracias por todo, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, y que en esta hora, Padre, usted bendiga la vida de nuestros hermanos varones, Padre. A lo mejor no somos unos grandes cantantes, Señor, pero todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón y para ti, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, amén. Pues como escuchamos, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús lo arrestaron. Dice que llegaban pues porque no conocían al Señor realmente, ¿verdad? No lo conocían, ellos pensaban tenían la idea de que como Él se proclamaba rey, pues se juntaba con los discípulos en el Getsemaní pues para planear cosas, a lo mejor malas, ¿no? Y por eso dice que llegaron a Getsemaní a arrestar a nuestro Señor Jesús. Y bueno, este canto habla algo de esto, pero le damos gracias a Dios porque ahora Él vive. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Pues esta alabanza es para gloria y honra del Señor. ¿Cuántas veces lo viste? Aún oscuro llegar hasta ti. Te preguntaste por qué, que creyó él perseguía, pues muchas veces lo viste llorar. Getsemaní, bien sabías quién era, pues su presencia te hacía reír. Él es el Rey de los cielos y esperabas con anhelo la hora en que Él se acercaba a orar. Getsemaní, aún recuerdas el día cuando lloraste también como Él, cuando la paz se alejara, cuando al maestro lo ataban, cuando muy triste lo viste partir. Getsemaní, ha pasado mucho tiempo y aún extraña su voz,
el Rey de los cielos, que esperabas con anhelo la hora en que Él se acercaba a orar. Getsemaní, aún recuerdas el día cuando lloraste también como Él, dando la paz se alejara cuando al maestro lo ataban, cuando muy triste lo viste partir. Getsemaní, ha pasado mucho tiempo y aún extraña su voz, su oración, mas volverás a alegrarte, florecerás de alegría cuando en su gloria le veas venir. Getsemaní, ha pasado mucho tiempo y aún extraña su voz, su oración, mas volverás a alegrarte, florecerás de alegría cuando en su gloria le veas venir. Para la gloria y honra del Señor. Parte de lo que sucedió, ¿verdad? Previo al sacrificio. En esta ocasión vamos a leer en Mateo 26. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Mateo 26, el versículo 69. Y vamos a leer del 69 al 75. Y bueno, la mayoría de las Biblias ahora tienen título. ¿Sí? ¿Qué dice allí arribita de su Biblia? ¿Qué dice? Otra vez, ¿cómo dice? Pedro niega a Jesús. Bueno, pues vamos a ver esta historia, vamos a ver cómo es que pasó. Vamos a leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así, todos juntos. Pedro estaba sentado afuera, se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, de todos, diciendo, no. Saliendo de la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban, también estaba con Jesús. Entonces, cantó el gallo.
Entonces Pedro se acercó. Amargamente. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Bueno, pues justo despuesito de que el Sanedrín mandara a arrestar a Jesús allá en el huerto de Getsemaní, salieron, lo arrestaron, pero bueno, vemos en parte de esta historia previo a esto, dice que vimos que Pedro ya le había dicho a Jesús que él siempre iba a estar con él, ¿se acuerdan? Juan, eso lo vemos en otro relato en la palabra del Señor, en donde dice que Pedro le dice que nunca lo va a dejar y que incluso le pregunta: ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le dice: a dónde voy no me puedes seguir. Y sin embargo él dice: no, yo te sigo, yo incluso daría la vida por ti. Fíjense hasta dónde llega Pedro, ¿no? Conocemos de Pedro que era un hombre muy pues arrebatado, ¿verdad? A veces no pensaba lo que decía y a veces no medía las consecuencias de lo que estaba, de lo que hacía incluso. Y tan es así que cuando llegaron al Getsemaní, al huerto de Getsemaní, esta turba dice que pues quiso como cumplir, ¿no? Y para que me vea el maestro. ¿Y qué hizo? Desenvainó su espada y que le corta la oreja a un personaje que iba con ellos. Entonces se lo llevan al Señor, lo arrestan y se lo llevan. Se lo llevan y dice que llegan al patio de la casa del sumo sacerdote, allí donde lo iban a juzgar, donde ya lo tenían. Dice que él iba junto con otro discípulo, ¿sí? Iban de lejos, iban así como para que no nos vean, pues, pero les seguimos, ¿no? Y ahí van. Pero bueno, tan es así que Pedro era tan arrebatado que bueno, cualquiera que hace algo o que comete algo, pues no se va a meter a donde están todos los que están allí, que vieron que le cortó la oreja. Y sin embargo Pedro, fíjense cómo era Pedro, va ahí, ¿no? Y se va con toda la gente, ahí va con la multitud y llegan hasta ese lugar. Dice que con el discípulo que iba, que Juan, lo conocían, él era conocido de los servidores del sumo sacerdote, y le dicen, como ahora, ¿no? Pues dale, échale la mano para que pueda entrar y pueda ver, ¿no? Y entonces la criada pues lo ve y le dice que es Juan, lo conoce y le dice: sí, pásate. Y ya Pedro, ya adentro dice que estaba pues allí, ya estaba adentro, ¿no? Y ahora empieza vamos a decirlo así, esta angustia, vamos. ¿Por qué? Porque inmediatamente que él ya está adentro, ¿sí? Dice que hacen fuego y se están calentando. Y fíjense cómo somos. A veces nos pasa como como Pedro. Como cristianos, pues pensamos que nadie se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y allí estamos, hasta que inclusive nos metemos con las cosas del mundo y decimos: pues no pasa nada, no sucede nada. Incluso Pedro tenía frío y dice que hicieron fuego y allí estaban los alguaciles, los que estaban ahí, los que habían apresado a Jesús. Y entonces él se mete entre ellos, se sienta, prenden fuego y se sienta junto con ellos, ¿no? Pero de repente dice que le vio una criada y le dice: tú eras de ellos, yo te vi, tú andabas con ellos. ¿Y qué dice Pedro? Dice: mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Y ya, tranquilo, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Y a veces a nosotros nos dicen: tú eres cristiano, tú te ves diferente, tú hablas diferente, algo hay en ti. No,
Yo nada más voy ahí porque, pues porque va mi mamá o porque va mi familia. No, yo voy porque, pues para que no me diga nada, ¿no? Pero tú eres cristiano. Te hemos visto incluso en las transmisiones de YouTube ahora, ¿no? No, ¿cómo crees? Sí, se parece a mí, pero no soy. Pero en serio que sí, allí te vimos. No. Y allí está Pedro, calentándose en medio de todos ellos y dice, saliendo a la puerta, fíjense, y se levanta, ¿no? Dice, pues para que no me vea esta criada, me levanto, me voy un poquito para allá. Y dice que saliendo, se levanta y se va a la puerta. ¿Y qué creen? Que lo ve otra persona. Y que le dice, tú estabas con ellos, ahorita que fuimos ahí al huerto, allí estabas. ¿Y quién creen que era esa persona? Era un familiar del que le habían cortado la oreja. O sea, imagínense Pedro diciendo, no, pero si yo te vi que le cortaste la oreja, ¿cómo lo niegas? Y él dice, ¿qué dijo? También dice Jesús, estabas con el Nazareno. Dice, pero él negó otra vez con juramento. Fíjense cómo somos nosotros, de verdad, en este tiempo, en el 2022, ha pasado muchos años ya. Hay algunos que tenemos ya muchos años en el conocimiento del Evangelio y hay otros más que van empezando. Pero a veces nuestras acciones nos acusan. Aquí vemos en la palabra del Señor, hermanos, las victorias y también los desaciertos de los hombres de Dios. O sea, la palabra del Señor no oculta nada. No oculta de que Pedro se equivocó y negó a Jesús. No lo oculta. Pero también hace de él, más adelante vemos cómo el Señor lo usa, ¿verdad? O sea, si no tuviéramos este referente, hermanos, de que nosotros, como humanos, tenemos fallas, así como Pedro, porque también fue humano y se equivocó, pues no tendría caso, ¿verdad? Porque nada más veríamos en la palabra del Señor puras victorias, puros aciertos. Y sin embargo el Señor, aquí en la palabra del Señor nos está mostrando, fíjense, en la palabra del Señor aquí, nos dice que Pedro negó a Jesús. Y nosotros a veces seguimos negando a Jesús. ¿De qué manera? ¿Cómo lo estamos negando? ¿En la colonia donde vivimos o el vecino de al lado sabe que somos cristianos? ¿Y donde trabajamos saben que somos cristianos? Y como les decía al inicio, ¿no? Bueno, pues es que yo te he visto, yo veo que vas allí. Y a veces decimos, no, pues nada más llego porque, pues porque tengo que ir, porque tengo que cumplir, ¿sí? Porque me llevan, porque si no voy, pues puedo tener problemas. Pero no hay un compromiso. Y nos pasa como Pedro al inicio de esto, que vamos de lejos, vamos siguiendo al Señor, pero de lejos. ¿Para qué? Para que, como dicen ahora, soy simpatizante nada más, pero no hay un compromiso real con el Señor, ¿sí? Y le negamos. Bueno, imagínense allí a Pedro negándole. ¿Y se acuerdan, hermanos, que él ya llevaba casi 3 años con él? Él le había prestado a Jesús su barca para improvisar un púlpito y hablarle a la gente, ¿se acuerdan? Cuando estaba en el mar de Galilea. Y allí estaba. Y luego, cuando lo mandó a predicar con los 70, allí estaba. Y él seguía en su necedad y seguía empecinado en negar a Jesús. ¿Sí? O sea, él había vivido 3 años maravillosos de su vida con Jesús y aún así, hermanos, lo negó. Lo negó. La palabra del Señor nos muestra, hermanos, que ya le había advertido nuestro Señor Jesucristo a Pedro, ¿no? Le había advertido que tuviera cuidado, que donde iba a ir él no podía estar. Y muchos diríamos, bueno, hermano, pero pues Pedro se metió ahí al patio del sumo sacerdote donde estaba siendo juzgado, pues era valiente.
¿Ustedes creen eso, hermanos? Les digo, Pedro era arrebatado. Entonces, Pedro no escuchó las palabras que el Señor Jesús le dijo: no puedes ir allí, no me puedes seguir, ahorita no, pero más adelante sí. Pero que Pedro, ya ven que en esa ocasión le dice: no, yo daría la vida por ti y yo no te voy a dejar, yo te voy a seguir hasta el final. Y todos los discípulos, ¿qué dijeron? Lo mismo. Y como nos decía el hermano Jonathan en la enseñanza, cuando ya vieron que llegaron, que llegó la turba y que llegaron con palos y espadas y todo esto, ¿qué hicieron los discípulos? Se echaron a correr. Y a veces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos en nuestras manos el dar gloria a Dios, el decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, pero no, lo negamos, porque nos da vergüenza, porque no tenemos ese compromiso con el Señor. Muchos decían, ¿no? Durante la pandemia decían, pues quién sabe qué va a pasar, muchas iglesias están cerradas, muchas ya no abrieron, otros más se disolvió la iglesia, o los congregantes de algunas iglesias ya no están. ¿Qué pasó con su fe? ¿Le negaron? ¿Realmente estaban siguiendo a Jesús o al hombre? ¿A quién estamos siguiendo, hermanos? ¿A Jesús? ¿Sí estamos siguiendo a Jesús, hermanos? ¿Pero cómo lo estamos siguiendo? ¿Como Pedro y como Juan, así de lejitos? Que no se den cuenta, como dicen, no, ahora hay cristianos de la secreta, cristianos de los que, bueno, que no se enteren. Qué triste, porque Pedro era un íntimo de Jesús, fue un íntimo, era de los escogidos. Incluso nos cuenta la palabra del Señor que él era el único diferente de vamos a decirlo así, como de aquí, ¿no? Que dicen muchos, todos, la mayoría son de San Mateo, y él era el único que era de Topilejo, ¿no? Pero aún así lo aceptaron. Dice que él era el único de Galilea, y lo aceptaron. Sí, perdón, de Betania, y lo aceptaron. Entonces, tan es así que el Señor, ¿sí?, ¿cómo les digo? Lo tenían tan grande estima, que alguna vez Satanás dice que pidió su alma, y le dice Jesús a Pedro: ten cuidado, Pedro, porque han pedido tu alma para zarandearle. Pero como les digo, Pedro era muy arrebatado, muy así, yo puedo, y pues no hizo caso. Tan no hizo caso que miren lo que sucede. Cuando ya están allí en el patio, ya Jesús le había dicho en esa tarde, en ese día, horas antes, le había dicho: mira, de verdad no vas a poder ir conmigo, no es el momento que tú me sigas, ahora no es, más adelante vas a poder seguirme, pero por el momento no lo hagas, ¿sí? Y que no hace caso, y que se va con Juan, y que le dan entrada, y ahí estaba. Y él, a lo mejor la intención era ver cómo era el proceso, cómo era ver qué es lo que estaba sucediendo con su maestro. Pero sin embargo, también Jesús ya le había dicho que antes de que el gallo cantara lo iba a negar. ¿Cuántas veces, hermano? Y bueno, vemos aquí que iban 2, ¿no? Y dice, y un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Y qué dice Pedro? Dice, entonces él comenzó a maldecir. Imagínense nosotros ahora, qué triste, ¿no? Que ya llevemos mucho tiempo de cristianos, y porque nuestra maldad, porque nuestros errores nos delatan o nos sentimos mal, y porque en alguna vez a mí, su servidor, con tristeza se los digo, cuando yo empezaba en el camino del Señor, yo decía, yo soy cristiano. Y en alguna ocasión tuve una equivocación muy, pues sí, estuvo muy, era muy delicado. Y lo que hice yo fue decir que no había sido yo el que había cometido ese error. Y alguien por allí
se acercó, nunca lo había visto, más bien lo había visto, pero nunca hablaba, pasaba y así. Y cuando escuchó que yo negué, que no lo había hecho, se acerca y me dice, ¿y eso que eres cristiano? Y me dio mucha vergüenza, me agaché y todavía me enojé, hermanos. Dije, no, ¿y eso qué tiene que ver? Pues soy humano, me equivoco como todos. Pero allí estamos en un grave error, hermanos, porque nos justificamos. Ciertamente el Señor nos muestra en la palabra del Señor que hay hombres, grandes hombres que se equivocaron, grandes hombres que también tuvieron victoria, sí, pero a veces justificamos esa parte. Ay, pues si David se equivocó, siendo rey, siendo quien era, yo que soy un ser humano más, me puedo equivocar, y justificamos a veces, porque dice la palabra del Señor que Él no dará carga o una tentación mayor que no podamos llevar. Amén. Y juntamente con la tentación dará la salida. Amén. ¿Sí? Entonces, pues si ya está la tentación allí, ¿de quién es en ese momento, si nosotros decidimos caer en la tentación, ¿de quién es la falta? ¿De quién? De nosotros. ¿Sí? Y decimos, bueno, pero pues es que yo me equivoco, y si yo me equivoco, pues se equivocaron los grandes hombres de Dios. No, el Señor nos llama a dice que a seguir al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. La palabra del Señor nos muestra, ¿sí? Dice que podemos ver que Pedro tuvo un proceso para caer, para negar a Jesús. Uno de ellos, pues ya lo vimos, era muy confiado, tenía una confianza excesiva, Pedro. Era muy, muy confiado, él decía, yo puedo, ¿no? El segundo era que era muy, pues no tuvo, esa parte de vigilar. Porque como escuchábamos en la enseñanza, ¿verdad? Que cuando estaban en el Getsemaní, cuando llegaron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, Jesús les pidió ¿cuánto tiempo por lo menos para que oraran con Él? 1 hora. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Dice que estaban sus ojos cargados de sueño y Jesús se alejaba y oraba y Él estaba angustiado y Él estaba allí llorando y dice que su sudor era como gotas de sangre, ¿no? Eran enormes gotas como de sangre. Y se regresa y les dice, ¿no podéis haber orado conmigo 1 hora? Y Pedro estaba allí. O sea, sé que entonces Pedro no tuvo esa parte de vigilar, de estar en oración. Y dice que no, él de plano estaba muy, muy metido en su naturaleza humana, que no entendió cuál era la batalla en ese caso, en ese momento era espiritual. ¿Y él qué hizo? Desenfundó su espada y le cortó la oreja a Manco. Entonces, además, fíjense lo que sucede. Además ya después de que, como nos lo decía el hermano en la enseñanza, ya una vez que lo arrestaron, todos huyeron. Y bueno, el Señor nos dice que todo poder para vencer la tentación viene ¿de quién? De nuestro Señor. Y si no estamos en Él, nada somos. Amén, hermanos. Entonces, veamos lo que pasa con Pedro. Y le dice, entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Se acordó de lo que le había dicho el maestro, se acordó de lo que le había dicho el Señor. Y fíjense que en ese momento se levantan los que estaban juzgando a Jesús, lo levantan, lo toman para llevarlo ante Pilatos y pasa por el medio del patio y mira a Pedro. Y esa mirada, hermanos, cuando nosotros estamos negando al Señor, cuando nosotros nos acordamos de que somos hijos de Dios, pero por algo que a lo mejor hicimos mal, cometimos un error, negamos ser cristianos porque decimos, soy humano. Pero nos acordamos
Y sentimos la mirada y sentimos la presencia del Señor mirándonos diciendo, Elí, tú eres mi hijo. Fulano, tú eres mi hija. Tú eres mi hijo. ¿Y qué pasó con Pedro? Dice que entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Qué triste, ¿no? El amigo, el mejor amigo, el que en el que el Señor confiaba, el que le confió, el que lo llevó, el que estuvo con él, que comió, que cenó con él, que anduvo con él, lo traicionó. Lo traicionó en ese momento. Él tenía en sus manos, no sé, me viene a la mente como cuando está alguien en el juzgado, ¿no? Y la persona que está allí siendo acusada, allí también está el que está acusando. Y la parte acusadora. Y la parte acusadora en ese momento tiene todo en sus manos para que ese hombre que va a ser condenado salga libre. Pero ¿qué sucede? Lo niega. Dice, yo ni lo conozco. Pero además de eso, se traen unos testigos falsos. Además de eso, imagínense. Y entonces Pedro dice que sale y llora amargamente. Esto nos muestra, hermanos, que Pedro, ¿sí?, sintió remordimiento. ¿Qué sentimos nosotros? Al par de esto, hermanos, también hay otra historia que nos habla de Judas. Judas, ¿qué hizo Judas, hermano? Para poder llegar al huerto de Getsemaní, dice que lo vendió, ¿no? Lo vendió. Pero a diferencia de Pedro, Judas, ¿qué hizo, hermanos? ¿Saben esa historia? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Judas, perdón? Se ahorcó. Porque dice que yo no dudo que Jesús lo haya perdonado. Tan es así que pues restauró la oreja de manco, ¿no? Si él no perdonara, si él no tuviera amor, pues en ese momento hubiera pedido, como decía nuestro hermano, ¿no?, en la palabra del Señor, en la enseñanza, ángeles que vinieran a protegerlo. Y sin embargo, como no conocían a Jesús, allí se dieron cuenta que Él era amor, todo amor, ¿sí? Y que Él perdona. Él era uno de los que iban a agredir a Jesús, de los que fueron por Él. Entonces, pero mostró su amor restaurando esa oreja, ¿sí? Judas, yo no dudo que el Señor lo haya perdonado, y sin embargo, él sintió el remordimiento, lo mismo que sintió Pedro. Dice que lloró amargamente. Pero a diferencia de Pedro, Judas no aguantó ese remordimiento, no aguantó toda esa carga que traía y se ahorcó. No nos vaya a suceder algo así, hermanos. Mejor como Pedro. Arrepintámonos de lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Cómo le estamos negando al Señor en este tiempo? ¿Con nuestra actitud, con nuestro testimonio? ¿Qué testimonio estamos dando, hermanos? Pedro fue un hombre que era de Dios. Más adelante vemos que el Señor lo levanta y lo vemos predicando el evangelio, lo vemos hablándole a 3,000 y a 5,000 personas y cayendo estas almas al conocimiento del Señor. ¿Qué queremos ser, hermanos? Reflexionemos cada uno hacia nosotros, hacia nuestras vidas. ¿Cómo si quizá hemos negado al Señor, cómo lo hemos hecho? Y quizá hasta el momento el Señor ha mostrado su amor tan grande para con nosotros, que aquí estamos por su grande amor y su grande misericordia. Amén, hermanos. Dice que lloró amargamente. Entonces, él se arrepintió y el Señor lo restauró, lo levantó. Amén, hermanos. Esa es una enseñanza hay mucho de dónde hablar y qué sacar de esto, pero a la conclusión a la que podemos llegar es: reflexionemos, examinémonos hacia nosotros mismos y de lo que estemos haciendo, hermanos, tomemos el mejor camino. Pidámosle al Señor la ayuda para que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga ayudando. Amén, hermanos. Pues esto es una parte de lo que pasó en este día, y vimos cómo Pedro negó al Señor, pero también el Señor nos habla a nuestras vidas para que no lo hagamos y que el Señor nos ayude. Amén, gloria a Dios. Pues dejamos el lugar a nuestro hermano
a nuestro hermano Beto. Amén, gloria a Dios. Amén. Démosle un fuerte gloria a Dios para recibir a nuestro hermano Beto. Amén, aleluya, gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Pues, ¿qué más le podríamos anexar a esto? Hay varios sucesos que hoy estamos recordando, esos sucesos hace más de 2000 años, con nuestro Señor Jesucristo, y podríamos hablar temas más extensos, hermanos, pero a veces tenemos ciertos tiempos aquí en la iglesia y a veces si ustedes, dice la palabra de Dios que escudriñemos. Escudriñar es examinar bien la palabra de Dios. Cada tema, cada versículo que nosotros estudiemos, debemos de examinarlos, hermanos, porque realmente muchas veces leemos nada más por leer, pero no entendemos el significado de la palabra de Dios y la importancia que es escudriñar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces somos engañados. Si la palabra de Dios nos enseña que en estos últimos tiempos se iban a levantar falsos profetas, ¿los hay, hermanos? Y dice la palabra de Dios que se iban a introducir ¿entre quién? Entre nosotros. Se iban a meter a las iglesias. Hoy lo podemos ver en varias denominaciones donde ya no es la doctrina de la palabra de Dios, sino es la doctrina del hombre. Ponen sus reglas, sus condiciones, sus normas y se les olvida lo más importante, las reglas de la palabra de Dios. Aquí tenemos las ordenanzas de Dios, los estatutos, hermano. Por eso es la importancia que cada uno de nosotros nos demos a bien cada día, cuando Dios nos permita tener un poco de tiempo, dedicarle un poco de tiempo y escudriñar la palabra en nuestras casitas, hermanos, o en el lugar donde Dios nos lo permita, porque de aquí depende de nuestra guía. Esta es nuestra guía del cristiano, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, entonces, por eso especialmente es la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Hoy podríamos haber tocado otros temas, hermanos. Hablamos ahorita de Judas, ¿sí? La traición de Judas. A veces pensamos nosotros que nada más ese hombre Judas, que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, fíjese, Jesucristo le hizo el llamamiento y anduvo entre los 12 discípulos. Y era un hombre que Dios también, Jesucristo le brindó su confianza, porque en la palabra de Dios, ustedes han leído la palabra de Dios, dice que él traía la alforja, donde traían el dinero. Él era el tesorero de Jesús, de los apóstoles. Él era el que sacaba el dinero para comprar las cosas, porque ellos tenían que comprar cosas en ese entonces, acuérdense. Si ustedes han leído la palabra de Dios, eso es lo que nos dice la palabra, no lo que decimos nosotros como ver, sino que lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? ¿Y qué pasó con Judas, hermanos? ¿Era un hombre perfecto? No era perfecto, era imperfecto. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos que no hay justo ni siquiera, ¿qué? Uno. Nadie es justo, hermanos. Somos justos por la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que este varón, hubo en él ese sentir, pero se tenía que cumplir la palabra. Pudo haber sido Judas, pudo haber sido Juan, ¿sí? Marcos, porque cuando Jesús les dijo, de cierto yo les digo que hoy en esta noche uno de ustedes me va a traicionar. Y dice la palabra de Dios que entre ellos hubo ¿qué? Diserción. Se pensaron a preguntar a sí mismos, cada uno de ellos, ¿seré yo? ¿Seré yo? Porque muchas veces, nada más nos enfocamos al nombre de Judas, pero a veces hay que entender que también nosotros podemos ser Judas, hermanos. Judas tenía debilidades y su grande debilidad de él era el del dinero, la ambición al dinero, hermanos. Cuando él fue a ver a aquellos asuntos, vino en su corazón ese sentir vender a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuántas monedas? Por 12 monedas de plata, ¿sí? 30 monedas de plata, perdón. Y realmente, después de eso, ¿qué sucedió con Judas? Dice la palabra de Dios, ahorita nuestros hermanos ya nos dieron esta predicación, este tema, y dice la palabra de Dios que él fue y lo entregó con un beso nada más. Vino la ambición en su corazón, la tentación, aceptó el soborno de quienes. Tengamos cuidado, hermanos, porque aquí la palabra de Dios dice que no fue el soborno del pueblo,
fueron de los grandes sacerdotes, de los escribas, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que iban también, ¿qué? Los ancianos del pueblo. Los ancianos representaban al pueblo judío, ¿sí? Mas, sin embargo, ellos se acordaron, ¿sí? Hicieron complot y aceptaron sobornar a Judas. Esos hombres sacerdotes conocían bien la palabra de Dios. Aquellos escribas, aquellos que se dedicaban a escribir los pergaminos de generación tras generación, porque acuérdense que no habían imprentas como hoy en la actualidad. Y dice la palabra de Dios que lo iban escribiendo en pergaminos, y esos escribas era lo que hacían. Escribían la ley de Moisés y de los profetas. Conocían bien la palabra de Dios. Conocían los mandamientos de Dios, las ordenanzas que Dios les había dado al pueblo de Israel, hermanos. Mas, sin embargo, ¿qué hicieron? Lo crucificaron, hermanos. Pero se tenía que cumplir la palabra porque ya estaba escrito, ¿sí? Se tenía que haber un nuevo pacto. Dice la palabra de Dios que ese era un nuevo pacto. Dios ya se había cansado. Cuando hizo ese nuevo pacto, si no me equivoco, viene en el libro de Ezequiel, donde nos habla de ese nuevo pacto. Si no tengo la cita, hermanos, pero en el libro de Ezequiel lo pueden encontrar ustedes, donde habla de ese nuevo pacto que hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 nos lo vuelve a reafirmar, hermanos, ¿sí? ¿Por qué hizo ese nuevo pacto nuestro Señor, nuestro Dios? Dice la palabra de Dios en los libros históricos, dice que ya estaba harto, hastiado de sus sombreras, porque aquel pueblo en la antigüedad, ¿sí? El pueblo judío, ¿sí? Cada año iban a sus fiestas, hacían la Pascua, llevaban sus ofrendas para pedir perdón de sus pecados. Los sacerdotes los presentaban ante Dios, ¿sí? En el lugar santo, ¿sí? Y realmente eran perdonados sus pecados. Y cada año era así. Dice la palabra de Dios que también, dice que hasta cuando salía el sacerdote y cuando salía el sacerdote vivo, dice que Dios les había perdonado todos sus pecados, no nada más de los sacerdotes, sino de todo el pueblo. Y hacían gran fiestas. Se quedaban hasta 15 días, hasta un mes se la pasaban haciendo fiesta. Pero dice la palabra de Dios que se volvían a su lugar y volvían otra vez al pecado. Hoy en estos tiempos, hermanos, también nosotros igual. Venimos a la casa de Dios, escuchamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios en nuestras casas, pero salimos al mundo y ¿qué sucede? Volvemos a nuestros propios deleites, hermano. Yo me incluyo, hermano, no soy perfecto y Dios lo sabe y Dios nos conoce a cada uno de nosotros, a Él no lo podemos engañar. Acuérdense de la institución de la Santa Cena. Cuando le preguntaron a sus discípulos que a dónde querían que prepararan, iban a pasar a preparar la Pascua, y les dijo que fueran a cierto lugar, ¿sí? Y que iba a ir un cierto hombre que llevaba un cántaro y que le dijeran que el Señor iba a preparar, ahí en ese lugar, iba a preparar la Santa Cena, en ese aposento. Así lo dice la palabra en la Santa Cena. Son temas que tal vez hoy no se tocan ni en su tiempo nuestros siervos de Dios nos los van a compartir, pero habla de esa parte. Dios lo sabe todo, hermanos. ¿Cómo sabía que ese hombre iba con un cántaro? ¿Sí? Sus discípulos, ¿qué hicieron? Fueron y obedecieron lo que Jesús les había ordenado. No desobedecieron, simplemente fueron y hicieron lo que nuestro Señor Jesucristo les había ordenado. ¿Sí? Dios es omnisciente, hermanos. Él es omnipresente. Él está en todos lados. A Él no lo podemos engañar, hermanos. Nos podemos engañar aquí entre nosotros, pero a Dios no lo vamos a engañar jamás, hermano. Dice la palabra de Dios que todos vamos a ser juzgados ante el tribunal de Dios. Todos. Sea cosas buenas o cosas malas, pero al final del tiempo Dios es el que nos va a juzgar. Nosotros no nos compete eso, hermanos. Los siervos de Dios aquí en este lugar, en todo lugar donde se comparte la palabra de Dios, es recordar lo que ya está escrito. Amén. Sí. Lo que ya estaba escrito, hermano, es lo que sucedió con Judas. Ya estaba escrito que alguien lo tenía que traicionar. Pero también la palabra de Dios nos enseña que hubo un arrepentimiento en su corazón. Si ustedes han leído la palabra o si no han leído la palabra, hermanos, en las películas, cuando él regresa y les devuelve las monedas a los sacerdotes y que no las siguieron recibir.
Pero ese arrepentimiento fue tan grande, tal vez su dolor, que no lo soportó. Tal es el caso que lo llevó al suicidio. Se suicidó, se quitó la vida. Caso muy diferente al de Pedro. Pedro soportó ese dolor, el haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Lo negó. Y hasta no nada más negarlo, hasta maldijo. Dice la palabra que maldijo. Cuando él lo negó, dice, no, ¿qué tal? La maldicencia, hermanos. A veces nos podríamos identificar como Pedro o como Judas, como decía mi hermano Elí, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, ¿sí? En la calle. Y a veces, ¿por qué no decirlo también aquí dentro de la iglesia? Actuamos de tal manera como si no conociéramos de Dios. Sí, hoy es un día en donde todo el mundo recuerda. Y a Dios gracias, sea la gloria y la honra, hermanos, amén. Porque estamos aquí, hermanos, porque hoy mucha gente en esta pandemia, a pesar de que todavía sigue la situación de la pandemia, muchas personas se fueron a las playas a divertirse, pero no tienen a Jesús en su corazón. No conocen de Dios, no han conocido realmente a Dios. Aquel gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, no dice que nada más por los que estamos aquí, sino por los de todos, ¿qué? Por todo el mundo. Dios es amor. Amén. Dios es amor, hermanos. Por eso estamos aquí, hermanos, no porque seamos perfectos, hermanos, sino porque Dios es grande su amor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a preparar la Santa Cena, dice la palabra de Dios que Él se gozaba y anhelaba ese día estar con sus discípulos preparando esa cena. Tenía gozo en su corazón, pero sabía que también lo iban a traicionar, que lo iban a dejar. Cuando Pedro les dijo cuando le dijo a él que no lo iba a dejar, que no se iba a escandalizar, que no se iba a alarmar, no iba a tener miedo. Sí, que le dijo Jesús, decía, te digo que en esta noche me negarás 3 veces antes de que encante el gallo. Y dice la palabra de Dios que no nada más él lo dijo. Dice que los demás discípulos lo dijeron también, junto con Pedro. Tampoco nosotros te vamos a negar. Fíjense qué reflexión tan grande nos da la palabra de Dios, por eso meditemos en eso y remontémonos a ese tiempo. Los apóstoles durante 3 años en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hubieron milagros, hubo sanidades, hubo resucitados, resucitó muertos, libertó a los endemoniados. Dicen por ahí las escrituras que dice que la palabra de Dios no alcanzarían los libros para escribir los milagros y las maravillas que nuestro Dios hace. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Dice que no alcanzaría los libros. ¿Usted ha visto milagros en estos tiempos? ¿Han visto milagros, hermanos? ¿Han visto maravillas de nuestro Dios? Amén, gloria a Dios. Y debemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios, porque ellos vieron milagros día tras día. No como nosotros, que a veces nos toca ver un milagro. Yo a veces le comparto a mi esposa, le decía, mira, Dios nos guarda, mami. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Él nos protege, dice que se manda a sus ángeles a acampar alrededor nuestro. Y nos guarda, nos protege, hermanos. Sin que nosotros nos demos cuenta. A veces sentimos en nuestro corazón que Dios nos deja. Nos deja desamparados, pero no es así, hermanos. Dios está con nosotros. Aleluya. Sí, Dios está con nosotros, hermanos. Hoy les voy a compartir algo que hoy viví. Hoy había dolor en mi corazón, un pesar. Desde la mañana que me levanté tenía este sentir. Y Dios lo sabe. Ya están mis hermanos, los siervos de Dios. ¿Sí? Yo no quería pasar a este lugar porque me siento indigno, hermanos, de tomar este lugar, de tomar este teatro. Pero Dios sabe por qué me hizo sentir en mi corazón
no hacerlo. Hoy le hablé a mi hijo. Tengo un tiempo sin ver a mi hijo el mayor. Y sentía una preocupación por él. Tomé el teléfono, le hablé a su trabajo, hermanos. Y estaba ahí mi hijo. Pero ¿saben qué hizo? Me colgó el teléfono. Yo me pongo a pensar cómo se sintiera nuestro Señor Jesucristo hoy, que nos llama cada día, que nos muestra su amor, su misericordia, que nos da de su protección, hermanos. Y aún nosotros agarramos y le colgamos. Seguimos afanados a este mundo, sabiendo bien que este mundo, dice la palabra de Dios, que va a ser destruido. Que no nos afanemos en este mundo, porque todas estas cosas son vanidad. Nosotros cuando partamos de este mundo, hermano, no nos llevamos nada. Nada nos llevamos de este lugar, hermano. Las riquezas, lo que Dios nos da, lo que nos provee para vivir en este mundo, todo se queda aquí, aún a nuestros seres queridos. Ni este cuerpo físico lo vamos a llevar. Dice que fue tomado del polvo y al polvo volveremos otra vez. Dios quiere que salvemos nuestra alma. Dice que todo aquel que quiera salvar su vida, no habla de la vida, también habla de la vida espiritual, pero dice que todo aquel que quiera salvar su alma, ¿sí? Su vida la perderá, no dice su alma, su vida. ¿Sí? A veces nos dicen, tú eres cristiano, ¿y qué hacemos? Sí, no voy, nomás me congrego y nada más, pero ¿sí? Somos nada más a veces simpatizantes de Dios. Y no somos realmente, verdaderamente hijos de Dios. Y deberíamos de serlo, hermanos. Mire, Dios es grande en su misericordia. No lo digo para que ustedes se sientan, hermanos, ni se ofendan, hermanos. Ustedes me conocen. Dice el apóstol Pablo que nosotros no tenemos que traer una carta escrita. Dice que nosotros con nuestra propia vida somos nuestra propia carta. Y que las personas que nos rodean saben quiénes somos y cómo nos comportamos cada día. ¿Sí? No necesito que me manden una recomendación. El hermano Beto es un verdadero cristiano. Yo, el hermano tal, lo digo. Somos esas, dice el apóstol Pablo, que somos cartas abiertas a la humanidad, hermanos, al mundo. Dice Jesús que seamos esa luz del mundo, esa luz que alumbre las tinieblas, hermanos. Hoy el Señor nos hace este llamamiento. Dios es grande, hermano, y su misericordia es infinita. En su misericordia no hay principio ni fin, hermanos. Hoy tenemos esta oportunidad de ponernos a pensar un poco qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Realmente somos verdaderos cristianos? ¿O nada más somos simplemente simpatizantes de Dios? Reflexionemos un poco, hermanos, y hoy les voy a pedir en el amor del Señor que hablamos la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan. Amén. Y esta palabra en el capítulo 2, ¿sí? Del versículo 1 al 6, y tiene por título, ¿qué dice? ¿Cristo qué? Cristo, nuestro abogado. Primera carta del apóstol Juan, ¿sí? Ya casi en la última de la palabra, antes de Apocalipsis, casi, capítulo 2. Y le voy a dar lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo Jesús, al justo. Y Él es de la apropiación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. La palabra de Dios nos enseña también en estos días, los sucesos que se dieron hace más de 2000 años. ¿Sí? Primero fue la Santa Cena, y luego hizo el lavamiento de los pies de sus discípulos, mostrando su humildad, su amor, su misericordia, aún a pesar de que sabía que iba a suceder todos estos sucesos como Pedro y Judas, y que sus discípulos también lo iban a dejar solo. ¿Sí? Cuando estaba orando en el monte de los olivos, les dijo, velad, ¿sí? Orar. Dice la palabra de Dios que el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Es débil. A veces viene el cansancio, viene el sueño. ¿Sí? Y no nada más es en el aspecto de orar y velar, hablan también de que velemos en nuestras vidas, cómo andamos, si realmente estamos guardando sus mandamientos del Señor. Velad, estar alerta, atentos, porque no sabemos el día y la hora de cuando nuestro Señor venga por cada uno de nosotros. No lo sabemos, hermanos. Hoy me compartía mi hermano que uno de mis hermanos lamentablemente tuvo la pérdida de su mamacita, y me comentaba un hermano familiar de él que hace no muchos días vieron a su mamá de este hermano y estaba bien, pero hoy partió de este mundo. Y así, hermanos, la vida, dice la palabra de Dios, que es como, nuestra vida es como una niebla, ¿no? Como la niebla. Pasa y se disipa y se desvanece de este mundo. Y no sabemos cuándo vaya a ser ese día en cada uno de nosotros. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo nos convoca, nos llama, nos hace ese llamamiento para que nosotros hagamos como Él dice su palabra, ¿sí? Que seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a ser igual que ellos, igual que nuestro Señor Jesucristo, perdón, ¿sí? Pero sí podemos buscar la misericordia de nuestro Dios. Y hoy, hermanos, les hago el llamamiento, ¿sí? En este día de hoy, para que pasemos aquí al altar de las misericordias, hermano. Unemos todos de pie, hermanos, y les hacemos esta invitación. Nos ponemos todos de pie. Amén, gloria a Dios. Los niños me están dando aquí que si pueden bajar al comedor los niños, en orden, por favor. Acuérdense que estamos en la casa de Dios, y dejan bajar a sus hijos al comedor. Amén. Hermanos, estamos en la casa de Dios, aleluya. ¿Sí? Yo realmente, en mi sentir es esto, hermanos, que en nosotros haya ese amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que nos amemos los unos a los otros, hermanos, que nos perdonemos. El apóstol Pablo dice que él decía en sus cartas al pueblo de Corintios, al pueblo de Éfeso, a todas esas iglesias, conocía y a veces se dolía ese dolor que sabía que entre su pueblo habían contiendas, divisiones, ¿sí? Envidias, orgullo, y todo eso, hermanos, no es bueno. Eso daña mucho a nuestra alma, a la iglesia, hermanos, también. Esas divisiones y contiendas que hayan entre nosotros, hermanos, debemos de quitarlas. Si tenemos algo en contra de nuestros hermanos, pues para eso somos hermanos.
tenemos esa confianza de podernos acercar a nuestro hermano y pedirle que nos perdone si lo hemos ofendido o si lo hemos humillado en alguna ocasión sin darnos cuenta, hermanos, si le hemos ofendido con nuestras acciones, ¿sí? Pidámosle perdón, hermanos, y aún nosotros mismos reconociendo que a veces en nuestro corazón, así como le decía yo hoy no quería pasar, hermanos, pero no me puedo negar, hermanos. Dice la palabra de Dios que ese lugar que Él nos da, no lo debemos dejar que nadie nos los quite. Aún aunque nos sintamos indignos, hermanos. Entonces, hoy está aquí el altar de las misericordias, hermanos. Y los invito, hermanos, que pasemos a este lugar. Los que sientan en su corazón hacerlo, hermano, bien. Y si no, pues desde sus lugares, hermanos. Y pues ese llamamiento es de Dios, no es mío, hermanos. Yo más les comparto lo que hay en mi corazón, ¿sí? Pero por eso tenemos la palabra. Amén. Entonces vamos a hacer una oración y así para poder hacer la oración por las peticiones que hayan este día de hoy y ser despedidos y retirarnos de este lugar. Amén, aleluya. Vamos a pasar a este lugar, hermanos, y le voy a pedir a mi hermano Miguel Ángel, nuestro hermano pastor Miguel Ángel Fuentes, si puede guiarnos en esta oración. Amén. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Oremos a Dios, hermano, inclinando su rostro, oremos al Señor. Dios Todopoderoso, en esta noche, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno. Señor, hemos escuchado tu palabra a través de los hermanos que han pasado, Señor. Gracias, Señor, porque nos recuerdas, Señor Jesucristo, que tú nos preguntas como a Pedro, Señor, ¿nos amas? Te amamos, Señor, tú lo sabes y te rogamos que tú intervenga. Señor, quizá en algún momento te hemos negado, Señor, te pedimos, nos perdones, nos limpies, nos laves, Señor, y que tu gracia bendita, Señor, sea el que nos ayude para vivir constantemente conforme tú lo demandas, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Oh Dios del cielo, estamos en tus manos. Escudriña el corazón, escudriña la mente de cada uno de nosotros, Señor, y permite que cada uno de nosotros, Padre, pueda, Señor, reconciliarse contigo, Señor, si es necesario. Padre Santo, pedir perdón, Señor, al hermano, a la hermana, Señor, para que de esta manera podamos estar contigo, Señor Jesús. Oh Dios, estamos en tus manos, Señor Jesucristo. Derrama de tu gracia, Señor. Derrama de tu misericordia, Padre Celestial. Gracias por la vida de tus hijos. Gracias por la vida de mis hermanos. Te ruego que tú seas con ellos, les bendigas, les llenes de tu misericordia y que en esta noche, Señor, cada uno de nosotros pueda asumir tu palabra santa, Señor, para que de esta forma, Padre Santo, vayamos creciendo cada día. Oh Señor, poniendo por obra tu palabra santa, poniéndola por obra, Señor Jesucristo. Señor, bendice a cada uno. Permite, Señor Jesucristo, que cuando andemos en la calle, donde quiera que andemos, Señor, nuestro estandarte seas tú, Señor. Seas tú, Señor Jesucristo. Y que de esta manera, Padre Santo, no, Señor, no te neguemos, sino antes bien nuestra vida, Señor, pueda proclamar tu nombre, pueda proclamar tu salvación. Y, Señor del cielo, y la gente pueda venir a tu conocimiento. Venga nuevamente al conocimiento de tu palabra. Bendice tu iglesia. Derrama de tu gracia. Salva a los que no son salvos, Señor, sálvalos. Te lo pido, Señor, que tú intervenga, que tú derrames de tu gracia, tú derrames de tu misericordia, toque los corazones, Señor Jesucristo, y derrames de tus bendiciones, Padre Santo. En tus manos estamos, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por la vida de tus hijos que han pasado, Señor, a compartirnos de tu palabra. Ahora, Señor, en tus manos dejamos a mis hermanos que han de continuar, para que tú los sigas bendiciendo y derramando de tu misericordia. Gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a cantar un canto para la ofrenda con ellos, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a cantar esta alabanza, es como una oración. A veces nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados espiritualmente hablando, pero el Señor
Al Señor le podemos decir, como aquí, como el salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Esta alabanza habla y le dice en el coro, dame de beber. Amén. Gloria al Señor. Y poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito adorar, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Quiero estar en tu presencia, Quiero estar en tu presencia poderte contemplar. y poderte contemplar. Necesito estar contigo, Necesito estar contigo, necesito adorar. necesito adorar. Quiero estar en tu presencia Amén, gloria al Señor, aleluya. y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Pídele al Señor, dame de beber, dame de beber de tu manantial. Dame de beber, Necesito más. Pídeselo, el Señor te lo da. Dame de beber. Díselo como una oración. Tu manantial. Dame de beber. necesito más. Conmigo, hermanos, el coro. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más desde tu corazón. Dame de beber de tu manantial.
Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y sí, ciertamente pedirle al Señor que nos ayude. Ciertamente, como decía, no somos perfectos, pero el Señor nos ha mirado en su grande misericordia y nos ha elegido para estar acá. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Pueden tomar un momentito su lugar, por favor? Es para darles un aviso referente a la salida a los bautizos. Tengo estas hojitas aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A todos aquellos que van a ir, ya ven que pasaron conmigo, y solamente les anoté un nombre, y en ese nombre les puse los lugares que ustedes van a querer. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Bueno, ahora lo que quiero, ahorita al terminar el culto, por favor, antes que bajen al comedor, pasan conmigo para que yo les pueda dar una hojita de estas. ¿Qué quiero que me anoten aquí, hermanos? Primero, el titular al cual quedó escrito el número de pasajes, por así decirlo, que van a ir en el autobús. Después de eso, necesito el nombre de cada uno de sus invitados. Necesito que me pongan el sexo y que también me pongan la edad. ¿Sí ha quedado claro? Entonces, titular, número de lugares, nombre completo de los invitados a los que llevan, con edad y sexo. Sí, hermanos, por favor. Es importante porque cuando ustedes lleguen a aquel lugar, precisamente de acuerdo a este listado, pues allá los van a poner en diferentes actividades. Por favor, hermanos, en el amor del Señor. Pasan conmigo al terminar, antes de bajar de cenar. Algo muy importante, si gustan, se lo pueden bajar las hojitas al comedor, pero yo bajo y antes de que ustedes dejen el santuario, me la tienen que entregar para que nosotros tengamos ese listado. ¿Sí, hermanos? Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por las peticiones. Orar por el nieto del hermano José Castillo, que se llama Jaciel Méndez Castillo. Orar por la hermana Araceli Juárez, esposa del hermano Luis de Yacapixtla. Tiene un embarazo de alto riesgo. Orar por el hermano por Ángel Martínez, que falleció su mamá hoy. Vamos a orar por ellos, hermanitos. Dios los bendiga. Y que Dios. Y pues vamos a orar, hermanito. Dios Padre Santo, te pido, Señor, que sanes a estas personas. Sánalos, Dios mío, porque tú tienes el poder de hacerlo, Señor. Bendito seas, Señor, porque tú eres el médico de médicos, Señor. Tú tienes la última palabra, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi esposa, de mis hijos, por todos los hermanos que están aquí presentes. Que Dios los bendiga mucho y que Dios los bendiga mucho. Sana al nieto del hermano José Castillo, que tiene fiebre y no ha cedido, Padre Santo. Tú eres el médico de médicos que todo lo puede. Por la hermana Araceli, que tiene un embarazo de alto riesgo, Señor. Sánala, Señor Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Por Ángel Martínez, que su mamá falleció hoy, Señor. Mándale pronta resignación, Padre Santo. Tú eres bueno, Señor. Tú tienes el poder, Señor. Tú haces grandes maravillas, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, lo que nos has dado, Padre Santo. Bendito seas, Dios mío. Gracias, Señor, porque también a mí me sanaste de hace tiempo de un accidente que tuve, y gracias a Dios aquí estoy de pie, Señor. Por algo pasan las cosas, Padre Santo, porque yo antes no venía yo al templo, y gracias a Dios aquí estoy. Gracias por
por sus oraciones, hermanito, y que Dios los bendiga mucho. Amén. Amén, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Cristo y gloria al Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta reunión, por este culto, que Dios nos permitió estar en su presencia, ¿verdad? Gracias por su palabra, vamos a darle gracias por su palabra, por toda su obra, por sus señales, maravillas y prodigios que ha hecho Dios en esta Iglesia Divina Trinidad. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre Santo, le alabamos y le bendecimos, le engrandecemos. Nos unimos, Padre, en una misma oración. En esta Iglesia Divina Trinidad nos unimos en una misma fe, en la fe de Jesucristo. Nos unimos en el amor de Dios, en la unidad de su Santo Espíritu, mi Señor, y para darle gracias, Señor, por toda su obra, por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Señor, hasta hoy, nuestro Señor Jesucristo salva y nuestro Señor Jesucristo sana, y sea su nombre engrandecido. Esta tarde, en sus manos de amor, en sus manos de misericordia, encomiendo la iglesia. Señor, ponemos en sus benditas manos también Señor, todos nuestros pastores, dándole gracias por sus ministros, Padre Santo. Señor, por los que hablan de su palabra, le damos gracias por quien nos enseñan. Gracias por toda su obra, mi Señor. De Dios es toda buena dádiva, de Dios es todo don perfecto, de Dios es toda buena bendición, toda buena provisión. Y Señor, en Dios estamos completos. Agradecidos estamos, mi Señor, quedamos humillados hasta el polvo, agradecidos siempre, alabando y exaltando su santo nombre. Gloria a Dios, gloria a Cristo y gloria al Espíritu Santo. Gracias por su palabra, gracias por la obra de Cristo, gracias por la obra de su Santo Espíritu. Gracias, mi Señor, mi Dios Salvador. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a ser despedidos con el Salmo 23. Entren a la presencia de Dios hasta el lugar santísimo y oremos a Dios con el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida, y en casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén y amén. Hermanos, la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén, amén.